Probablemente la única razón por la que no somos totalmente esclavos y tenemos trabajos asalariados sea porque las élites descubrieron que es mucho menos rentable tener esclavos que tener trabajadores. Y tardaron bastante en darse cuenta de esto porque ya en la antigua Roma se vio que no eran rentables. Hoy vamos a hablar de por qué la esclavitud nunca desapareció del todo, realmente, sino que solo se perfeccionó, se moduló, se aguó un poco. Y la evidencia está en tu propia nómina. Iremos de Roma al recibo de la hipoteca, del látigo al miedo a no llegar a fin de mes. Imagínate un romano de la élite en el siglo I a.C., por ejemplo, viendo a sus esclavos trabajar, lentos, desmotivados, con cara de querer morirse. Y este piensa, estos malditos no tienen ningún incentivo. Claro, ¿qué hace? Lo que descubrió cambia la historia del trabajo para siempre. Keith Bradley, en su obra Slavery and Society at Rome, documenta algo fascinante. Ya Cicerón intuía en el siglo I a.C. que los esclavos eran tan improductivos que muchos amos empezaron a permitirles cultivar parcelas propias fuera de horario y vender parte de lo que producían. Es decir, empezaron a dejarles ser un poco libres porque esto los volvía más rentables. Aquí viene lo más brutal. Esto que estamos hablando no es bondad, es sencillamente el haber hecho números, rentabilidad, quién trabaja mejor. Vamos a quitarnos la venda moral por un momento y hablar solo de números. Coste de un esclavo tradicional. Vamos a ver, inversión inicial, comprarlo, equivalente a 2 o 10 años de salario de un trabajador libre, digamos. Alimentación diaria, 365 días al año de una alimentación total, pues supongo con una ingesta de calorías, al menos las necesarias para que pueda trabajar. Vivienda, tienes que darle habitación, una solución habitacional, construcción y mantenimiento de las instalaciones donde vayas a tener a esos esclavos. Sanidad o saneamiento, el curarlo cuando enferma, ofrecerle una mínima asistencia para que no se muera. El riesgo enorme. Si muere, pierdes todo el capital, si vamos a ver a esas personas como capital. Hemos empezado a hablar, por cierto, recientemente de capital humano, un término que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Productividad mínima, sin incentivos, trabaja lo mínimo para que no le peguen o no lo maten, lo mínimo para sobrevivir. Claro, el coste de un trabajador libre entre comillas, en los términos de los que estamos hablando hoy, inversión inicial, 0. Alimentación, se la paga él. Vivienda, se la paga él. La sanidad, se la paga él también, o el Estado a través del robo con impuestos. Riesgo, si se rompe, lo reemplazas por otro, sin coste. Productividad máxima, con la ilusión de progresar, se esfuerza como si trabajara para sí mismo. Kevin Carson, un autor que, como sabéis, a mí me gusta mucho, en The Iron Fist Behind the Invisible Hand explica algo que muchísima gente no deja de repetir, pero que es falaz y que demuestra un desconocimiento total tanto de la economía como de la política o de la filosofía política. La gente dice que vivimos en un mundo de libre mercado y que se ve claramente que no funciona. Hablan de que el mercado se regula solo, ¿no? Entre comillas, en un tono jocoso, etc. El llamado mercado libre moderno no es en absoluto libre, sino que está sostenido por una red de coerciones estatales, subsidios, regulaciones, privilegios, licencias, patentes, etc., que benefician a las élites, a los amigos de los políticos y a una selección concreta de personas y ahogan a la competencia. Para eso se hacen, aunque lo vendan como lo contrario. Son todas ellas herramientas para eliminar la competencia. Pero, ¿cómo logras que la gente elija su propia esclavitud? Ahí viene la jugada maestra. ¿Cómo convences a toda una población de que ahora son libres cuando siguen siendo igual de dependientes? Bastante simple. Les haces creer que eligen su esclavitud y también que si trabajan mucho, pueden salir de ella. Es el diseño perfecto del sistema. Control del territorio. El control del territorio se refiere a que el 90% del suelo útil está regulado para que no puedas construir en él. Tú, aunque tengas una finca, si esa finca tiene una calificación que el sitio dicen que no se puede construir allí, no construyes allí, punto. Las infraestructuras, los edificios institucionales, etc., privilegian a los grandes centros urbanos que nacen y crecen como una infección a causa de las regulaciones estatales y la concentración de poder. Las grandes ciudades crecen por razones estatales y estatistas. Crecen gracias, o por culpa, me atrevería a decir, de privilegios. El resultado, todos apiñados, apiñaditos en grandes ciudades, fácilmente controlados y pagando alquileres que consumen fácilmente el 40 o el 60% de los ingresos de cualquier trabajador. Control monetario. Murray Rothbard, en What Has Government Done to Our Money, que ha hecho el gobierno con nuestro dinero, documenta cómo los estados crean inflación sistemática y a propósito. No es un accidente, es una política, es un impuesto muy maquillado. El objetivo, para empezar,
la redistribución del pagador de impuestos hacia el Estado, hacia las élites estatistas, hacia los burócratas, hacia los miembros de los distintos gobiernos que se van turnando. El Estado financia su gasto muchas veces con deuda. Esto lo sabemos, cualquiera que sepa un poquito de economía sabe cómo funcionan estas cosas. Esos intereses, los intereses de esa deuda, muchas veces se pagan emitiendo moneda nueva, imprimiendo dinero, literalmente, creando dinero de la nada, totalmente desligado de la producción de ese país y, por supuesto, desligado del patrón oro desde los años 70, como sabemos. Pero es más redondo todavía para ellos. Consiguen también que determinado sector de la sociedad nunca pueda ahorrar lo suficiente para ser independiente. Esto es lo que genera la inflación. La inflación se hace a propósito. Que más o menos lleguen a fin de mes, eso les parece bien, pero siempre por los pelos, y que así necesiten a papá y a su asistencia. La asistencia de papá, que no puedan ni siquiera plantearse un mundo en el cual no tuviesen esa asistencia. Gracias, Estado, por darnos la sanidad, gracias por darnos subsidios, gracias por darnos viviendas de protección oficial, gracias por darnos toda vuestra ayuda, no sabemos qué seríamos sin vosotros. Todo el sustento de sus vidas, básicamente, el de esas personas, a partir de entonces se le entrega a cambio de un voto. Pero hablemos de la zanahoria del progreso. Si trabajas duro, podrás salir de esto. Esto es lo que se nos dice. Es la promesa eterna que mantiene a la gente corriendo en la rueda del hámster. ¿El resultado de toda esta ingeniería social cuál es? Te esfuerzas como si trabajases para ti mismo, cuando en realidad más del 50% de lo que produces se van impuestos directos e indirectos, muchísimo más del 50%, pero bueno. Alquileres, además, los que pagas para tu vivienda, pagando esa barbaridad de un 40-60% de tu salario en un mercado de la vivienda que está totalmente intervenido y regulado, por cierto. Intereses bancarios en una banca que está totalmente intervenida y regulada y que forma parte del Estado y que ha sido además rescatada en numerosas ocasiones con dinero robado, es decir, con dinero de los impuestos. Y lo que te sobra de ese dinero que pagas en alquiler, en intereses, en deuda, en todo eso, alcanza a duras penas, a durísimas penas, para sobrevivir. Desde luego, es casi imposible ahorrar, ya lo hemos mencionado antes, sobre todo en lo relacionado con la inflación. Pero siempre tenemos una pequeña esperanza de que algún día podremos salir de ese ciclo. Y puede que en vídeos como este, poquito a poco consigamos encender alguna de estas luces. ¿Quieres salir de la rueda del hámster? Yo desde luego quiero. Yo no puedo ofrecer soluciones mágicas, ni recetas de 3 pasos. Con frecuencia se me piden en comentarios y en mensajes directos, en correos electrónicos, etc. Yo no puedo ofrecerlas. Las cosas no funcionan así. Pero lo que sí podemos es desmontar mentiras, analizar y exponer estructuras y construir líneas de argumentación, pieza a pieza, para ser cada vez menos sumisos. Esta es la palabra, sumisión, ¿no? Todo esto, unido a lecturas y guías de los libros que más me han marcado, lo condenso normalmente en mi plataforma Entre Líneas, la cual encontraréis en mi página web andrescarames.com. Si os interesa podéis echarle un vistazo. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.